Capítulo 3 de Esdras, verso 1. Cuando llegó el séptimo mes, que es el que todavía estamos, ¿verdad? No hemos pasado todavía. Ya estamos 30. Ok. Cuando llegó el séptimo mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Vean eso, como un solo hombre. Después de haber leído en el capítulo anterior a través de los nombres el hecho de que Yahweh va a reunir, congregar a los 144,000 con sus cuerpos, como decía, ¿verdad? Para ser uno. Como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Yahutzadak. Ahí vemos que es el mismo que aparece como Yahushua en Zacarías. Yahutzadak significa Yahweh es justicia. Eso es importante porque recuerden que al último en Jeremías Yahweh lo llama Yahweh Sidkeinu, que significa Yahweh justicia nuestra. Al decir aquí Yeshua, que en Zacarías es Yahushua ben Yahutzadak, está mostrando que representa a ese Yahweh Sidkeinu, Yahweh nuestra justicia, Yahutzadak, la justicia de Yahweh. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Yahutzadak, con sus hermanos los Kohanim, y Zorobabel, hijo de Shealtiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del poderoso de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim, ¿verdad? En la Torá de Moshe, varón de Elohim. Zorobabel, nacido en confusión, hijo de Shealtiel, aquel por quien se pidió al poderoso. Por ende representa al deseado de las naciones. Uno pide lo que desea, entonces el deseado de las naciones es aquel por quien se pidió al poderoso, porque viene a traer ya la paz verdadera al mundo. Así como Yahushua vino y dijo, yo no vine a traer paz. Eso indica que ese sería otro, y ese es el que representa a Zorobabel. Dice, con sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim, del poderoso de Israel. Como dije, estos dos hombres, a pesar de que se pueden ver como primero y último, hasta en ese orden los pone Yahushua después de Zorobabel, también se pueden ver como los dos testigos, como vemos en Zacarías 4. Los dos testigos aparecen en el fin de los tiempos, predican por 3 años y medio y terminan su ministerio, terminan su testimonio al inicio del séptimo mes. Entonces vean, recuerdan, Yom Teruah, cuando los atrapan. Entonces qué curioso que dice, cuando llegó el séptimo mes, ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre, ya son un solo cuerpo, Yahushua, en Jerusalén, en la instrucción de paz. Entonces se levantaron la salvación, hijo de Yahweh justicia, con sus hermanos los Kohanim, y aquel que nació en confusión, hijo de aquel por quien se pidió al poderoso, con sus hermanos, y edificaron el altar del poderoso de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la Torá de Moshe, varón de Elohim. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh. Los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de Sukkot. Nuevamente, ¿verdad? Fiesta que acabamos de pasar, bendito Yahweh. Celebraron asimismo la fiesta solemne de Sukkot. De hecho, vieras que ahora la hermana Rahab me mandó un audio, bueno, varios, comentándome unas cosas que le comentaron los hijos de ella que vieron durante el Sukkot. Yo les cuando estuvimos allá mencionamos varias cosas que sucedieron, así como sobrenaturales, ataques que hubo, y hasta hace poquito, no sé si fue hoy o ayer, creo que fue hoy, los hijos Eliane y Ezra le comentaron cosas que habían visto, y muy, o sea, como confirmando, ¿verdad?, que había algo ahí que quería hacer daño. Bendito Yahweh, no pudo. Entonces dice, como está escrito, y los holocaustos cotidianos según el rito de cada día. Además de esto, el holocausto continuo, los nuevos meses, todas las fiestas solemnes de Yahweh, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Yahweh. Desde el primer día del séptimo mes, o sea, Yom Teruah, comenzaron a ofrecer olot a Yahweh, holocaustos a Yahweh, aunque los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Si este año, digamos, si esta guerra que se está armando en Israel se convierte en la tercera guerra mundial, entonces esta guerra sería la del segundo sello de Apocalipsis 6. De ser así, ya estaríamos en el inicio de los últimos 7 años, el primer año, el final del primer año. Y de ser así, el sacrificio continuo tendría que empezar
por ahí de Hanukkah, que todavía queda como mes y medio, casi que 2 meses, casi. Entonces, vean qué curioso, me parece interesante que aquí menciona el sacrificio continuo y dice, aunque los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Entonces los judíos podrían empezar el sacrificio continuo en Israel sin tener el templo construido. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran por mar madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización de Ciro, rey de Persia, acerca de esto, ¿verdad? Que había dado la autorización de ir a construir Jerusalén, por la profecía que vemos en Isaías 45. En el segundo año de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra. Repito, en el segundo año de su venida a la casa del poderoso en Jerusalén, curiosamente como el segundo milenio, 2 milenios después de Mashiach, en el segundo mes, confirmando segunda venida, segunda manifestación, comenzaron la obra. Zorobabel, hijo de Shealtiel, Yeshua, hijo de Yahuzadak, con el resto de sus hermanos, los Coanim y los Levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén de la cautividad, y pusieron a los Levim mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Yahweh. Vean cómo en uno mencionó a Yeshua, después a Zorobabel, ahora Zorobabel y después a Yeshua, mostrando cómo Yahweh los ve iguales, no hace acepción de personas. Dice, también Yeshua, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Yahudá, como un solo hombre, se pusieron a dirigir a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Yahweh echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Yahweh según la ordenanza de David, rey de Israel. Vean qué curioso cómo en el anterior empezaron a hacer los holocaustos de acuerdo a lo que escribió Moshe. Ahora mencionan las canciones de acuerdo a lo que mandó David. Ambos se conectan con la rama, renuevo de David, testigo como Moshe, el profeta. Dice, cantaban alabando y dando todá a Yahweh y decían, porque Él es Tov, Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Yahweh porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh. Muchos de los Kohanim, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Oigan esto, porque se conecta con lo que habíamos leído en Zacarías. Muchos de los Kohanim, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces de llanto, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y el ruido se oía hasta de lejos. Unos lloraban porque veían podían comparar el templo anterior tan elevado, tan exaltado, tan hermoso, con este otro templo que estaban armando en conflicto, de hecho, mientras otros que no habían visto lo anterior se alegraban porque al menos estaban volviendo, iban a tener templo y demás. Pero era tanto el llanto y el júbilo que no se podía distinguir lo uno de lo otro y se oía desde muy, muy lejos. Bueno, solo porque se conecta demasiado voy a leer Ageo 2 rápidamente. No todo, no se preocupen. Dice, en el mes séptimo, mismo mes, el mismo, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, que eso es el último día de Sukkot, misma fiesta, llegó esta palabra de Yahweh por medio del profeta Haggai, que significa mi fiesta. Había, dice, decía había y dije habla, aquí dice habla y dije había. Habla ahora Zorobabel, hijo de Shealtiel, gobernador de Yahudá, y a Yahushua, hijo de Yahuzadak. Vean como Ageo, que es profeta, también lo llama Yahushua, igual que Zacarías,
pero Esdras le pone Yeshua, que no es profeta. Dice, habla ahora Zorobabel, hijo de Shealtiel, gobernador de Yehudá, y a Yahushua, hijo de Yahuzadac, el Cohen Gadol, y el resto del pueblo, y diles, ¿quién queda de entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? ¿Verdad? Por eso los que la habían visto estaban llorando, porque podían comparar. Dice, pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Yahweh, anímate tú también, Cohen Gadol, Yahushua, hijo de Yahuzadac, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahweh, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, haciendo alusión al segundo éxodo. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, la ruach que dejó Yahushua de Shavuot. No temáis, porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Una vez más menciona el temblor. Repito, bueno, en Apocalipsis hay 3 temblores importantes. El del medio es el que sucede después de la resurrección de los 2 testigos. Porque así dice Yahweh de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Obviamente está diciendo no solo un temblor de tierra, sino que va a sacudir todos los cielos y la tierra, va a quitar todo lo que no sirve, todo lo que puede ser removido va a ser removido, lo que es eterno va a permanecer. Dice, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones. Era el deseado de las naciones, como mencioné ahora, aquel por quien se pidió al poderoso, por eso Zorobabel, hijo de Shealtiel. Y llenaré de estima esta casa. Estima es lo que trae el último. Yahushua trajo el favor. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, los muchos y los pocos. Obviamente también está diciendo, yo hago lo que me da la gana, nadie me va a detener, porque en este mundo todo el mundo para hacer planes normalmente dice, ok, ¿cuánta plata tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Verdad? Y el que no lo hace normalmente lo que hace es pasar una vergüenza porque después no le alcanza lo que quería hacer. Entonces Yahweh dice, mío es el oro y la plata, dando a entender, yo hago lo que quiera. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La estima de esta segunda casa, oigan esto porque es muy interesante, porque algunos dirían que es falso, que no sucedió, que es contradicción. La estima de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Ahora dirían, no hombre, se veía mucho más pequeña, mucho menos estima, no tenía tanto oro, y esto y lo otro. Pero fue al segundo templo que se manifestó Yahushua, la presencia de Yahweh. Fue en ese templo donde entró y volcó las mesas. ¿Sí me explico? Y eso, recuerda, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. En el otro sentido, recuerden, el último es el que trae la estima de Yahweh, y Yahweh está diciendo, la segunda venida va a ser con más estima por todo lo que se va a cumplir a través de lo que va a suceder, por más que a la vista se vea menor, más pequeña, menos importante, menos valiosa. ¿Sí me explico? Espero. Por eso hubo 2 templos en la historia, para representar al primero y al último. En el segundo templo, que fue al que apareció Yahushua, no había arca, solo templo, porque Yahushua vino y sería cortado. Recuerdan, Mashiach Nagid, como cortar el templo del arca. El templo de Shlomo tenía arca y templo, y representa el del fin de los tiempos, cuando el primero y el último se hacen uno. Entonces los 2 templos representan en realidad último y primero, pero en el orden en el que se dio cronológicamente, el segundo templo fue, repito, al que entró Yahushua, trayendo la presencia de Yahweh. Por ende fue de mucho más estima que el anterior, donde Mashiach nunca llegó. Pero en el otro sentido, la segunda venida va a ser de más estima, por más que a la vista sea menos importante, menos valiosa, como ladrón en la noche, etc. Para los judíos, el construir el templo va a ser señal de que el Mesías ya está en la tierra. Entonces ellos quieren construir el templo sí o sí, y lo ven como la única forma. Algunos incluso consideran que si construyen el templo, el Mesías viene. Otros que si se construye el templo sería el Mesías el que lo va a construir, o el que daría la orden. Otros dicen que el templo va a descender de los cielos de manera milagrosa. Hay opiniones de opiniones. Los cristianos, al dejarse llevar mucho por lo que dicen los judíos y malinterpretar lo que dice Daniel y otros escritos, están esperando que se construya un templo
para creer que ya empezó el fin. Entonces, no dudo que el enemigo, usando a los judíos, construya un templo para tratar de cumplir algunas de las profecías según son interpretadas por los cristianos, pero también, como dije, ellos pueden empezar el sacrificio continuo incluso sin el templo sin haberse construido. Entonces ellos podrían empezar haciendo el sacrificio de la vaca roja para poder purificar al pueblo, empezar los sacrificios, el sacrificio continuo, y después terminar el templo. Pero lo interesante es que muchos cristianos dirían, ok, aquí empezó todo, cuando ya habría empezado desde aquí, y eso haría que lleven los tiempos mal y que puedan ser engañosos. Ya tienen creo que eran como 7 vacas allá, todavía jóvenes, pero estarían listas para el próximo Pesaj. Entonces para el próximo Pesaj, de todas maneras habría que revisarlas para ver si no les salió ningún pelo negro, pero tienen varias y se espera que para el próximo, después de años de nunca haber conseguido una, en este año consiguieron varias. Entonces solo eso es como No sabía, yo pensé que solo había las llevaron de Estados Unidos. No, hay varias ya. De Estados Unidos, un hombre que se empezó a encargar solo vacas rojas y consiguió sacar varias y las mandó a Israel, y ahí las tienen esperando que cumplan la edad, que repito sería para el próximo Pesaj, cuando ya tendrían la edad adecuada. Entonces habría que ver si son rojas todavía. Entonces, como decía, la estima de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, daré paz. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. ¿Por qué? Porque él representaba la primera casa. Ahora dice Yahweh, la segunda casa tendrá más estima y daré paz, dice Yahweh de los ejércitos. La forma en que lo veo es que a través de esta guerra que empezaría en el segundo sello, que podría ser esta que acaba de empezar en Israel, va a empezar a surgir ese hombre que van a ver como el mejor estratega, el que mejor manejó todas las cosas, y que llegaría a ya sea vencer en la guerra o a detenerla de alguna manera, y por ende dirían, este es el hombre que tiene que gobernar. Entonces no quiere decir que ya tenga que estar a la luz del mundo, y podría estarlo sin que sepamos, ¿verdad? Pero el punto es que va a llegar a ascender al poder y verse como tan importante, porque la escritura dice, ¿quién puede pelear? ¿Quién puede guerrear contra la bestia? Entonces va a ser un hombre que lo van a ver como el mejor estratega y demás, y no dudo que sea a través de la guerra del segundo sello, la tercera guerra mundial, que repito podría ser esta. Pero así como dije, cuando los dos testigos salen, verás como el sol de justicia, que empieza a salir la luz, pero no ha alumbrado completamente, no se ve la lumbrera, pero ya se ve su luz. De manera similar considero sería con la bestia, puesto que recuerden que el testigo como Moshe es el líder verdadero que Yahweh envía. El líder del nuevo orden mundial es el que puso el enemigo, entonces es el contrario. Después está Eliyahu, y del enemigo el falso profeta. Después está Yahushua HaMashiach, y del enemigo el falso Mesías o el anticristo. Entonces no dudo, como el enemigo todo lo copia, que así como la salida de los dos testigos podría ser gradual, porque si esto de Israel ya es el segundo sello, eso indicaría que ya el primero empezó y habría sido gradual, porque todavía no está algo muy de los dos testigos en el mundo. Entonces podría ser igualmente gradual el ascenso de esa bestia hasta que llegue al punto de recibir autoridad, y ahí, a partir de ahí, tener 42 meses, como dice el cuerno pequeño en Daniel. Como tal, el segundo sello es el inicio de los 42 meses del gobierno de la bestia, ¿cierto? No, eso, ¿se acuerdan cuando vimos? O sea, bueno, sí, no. En realidad, como he dicho, el inicio de los 42 meses sería muy posible en el quinto sello, porque es en la quinta plaga postrera que se vuelve tinieblas el trono de la bestia. Entonces eso sería como decir que se le quita la autoridad a la bestia en la quinta plaga postrera. Si son exactos los números, entonces eso querría decir que en el quinto sello fue que se le dio la autoridad. Por ende, desde el segundo sello hasta el quinto sello sería donde estaría ascendiendo la bestia hasta obtener esa autoridad. Espero eso quede claro. ¿De qué país podría ser ese líder? La escritura dice que es que también hay que entender varias cosas, que una cosa puede ser el país donde vaya a surgir hoy en día, pero sus ancestros de qué país vinieron, y eso es clave. En la escritura, en Daniel dice que va a salir de uno de las cuatro partes en que se separó el imperio griego. También es llamado el asirio. Entonces uno ahí puede ir ubicando que Asiria era tal parte, que después se convirtió en Grecia, pero
dividió en 4 partes. Entonces, por ejemplo, de esta parte, de esta área tendría que salir. Ahora no quiere decir que el país necesariamente, sino sus ancestros pudieron estar ahí, después moverse a otro país y empezar a gobernar desde ahí. Por eso es que es cuestión de, considero yo, seguir prestando atención a través de otras señales, más que de tal persona por ser de tal país puede ser o va a ser, sino sus acciones, sus palabras, ¿verdad? Cómo es soberbio y va a hablar en contra del poderoso, en contra de su pacto, en contra de los testigos, en contra de sus escogidos, etcétera, etcétera. El hecho de que va a llegar a gobernar el mundo entero, ¿verdad? Que va a estar como el principal líder, que el resto del mundo va a ver como... ¿Se acuerdan cuando Obama salió? Obama fue así como el prototipo de eso. Entonces, sería algo parecido, la forma en que lo alababan, la forma en que lo ponían en los medios, el carisma con el que caminaba y todas esas cosas. Sí, en realidad era muy carismático, bien maligno, pero carismático. Jared Kushner. Sí, él tiene varias cosas, de que es satánico, ¿verdad? Porque ahí compró el edificio 666 y hace otras cosas, yo creo, por la cábala y demás. Pero, por ejemplo, eso que estaba diciendo, carisma, él no tiene carisma, o sea, cero carisma. Y la escritura sí parece indicar que va a ser un hombre que va a engañar al mundo como si fuera toda. Entonces, esa es una de las razones por las que yo no creo de Jared Kushner, pero de que es de los malos, sí es de los malos. Bukele tiene cara, tiene el rostro. Pero digamos, sí tiene cara. Pero también ha hecho cosas que la verdad es que se ven buenas, entonces yo no sé, tengo que verlos pues. O sea, uno es... Porque un día lo escuché decir un discurso, bueno, escuché varios, pero uno en particular en el que le daba la estima al Todopoderoso, claro, no con los nombres verdaderos, pero le estaba dando la estima al Todopoderoso por la paz en la que están viviendo ahorita. Y yo decía, la bestia no va a hacer eso, va a darse la estima a sí mismo. O al Lucifer de alguna manera con una palabra X. Digamos, el arquitecto del universo, algo así hubiera dicho, quizá, ¿verdad? Porque dice la escritura que él no le va a dar honor a ningún Elohim ni al Elohim de sus padres, sino solo al poderoso de las fortalezas. Y ese es Heilel. Entonces hay varias ahí cosas interesantes con él, pero sí, ahí veremos.